No sé cuántos, claro que en medio de tanta alegría, de tanta canción guapachosa que nos contagian aquí, qué bueno. ¿Cuántos se sienten amenazados a ratos? ¿Alguno se siente amenazado? ¿Ninguno? ¿En serio? Ah, bueno, yo dije, no, pero aquí estamos pues sobrados. ¿Y qué los amenaza? ¿Qué nos amenaza? ¿Qué nos hace salir a la calle, cierto? La inseguridad, la violencia, la política, ya vamos para allá también. Sí, la verdad, yo no sé cuando ustedes van y paran un semáforo, moto aquí, moto allá, dice, bueno, señor. Pues yo no sé si alguien tiene moto aquí, que no digo que sea por ustedes, pero la verdad es que vivimos en una sociedad amenazada, nos sentimos amenazados, porque vivimos en lo que llamaríamos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, hablamos de la violencia, la inseguridad, la corrupción. ¿Alguien se siente amenazado? ¿Qué momento le piden a uno la mordida en cualquier parte? La inestabilidad económica, eso nos amenaza. A los de derecha se sienten amenazados con las políticas de izquierda, y a los de izquierda los amenazan las políticas de los de derecha. Y los del centro se sienten amenazados por los de izquierda y por los de derecha. Pero sobre todo, y la idea es que yo espero que hoy entendamos esto y les va a parecer raro, que de verdad nos sintamos realmente amenazados. Eso es algo que vamos a ver a través de la palabra, porque a veces decimos, sí, me siento amenazado, pero listo, ahí voy. No, que salgamos realmente y nos sintamos amenazados, sobre todo porque más allá de la inseguridad, de la violencia, de la economía, de la política, lo que nos está amenazando, y no solamente a nuestro país, sino a todas las naciones, son las nuevas agendas que nos quieren imponer. Eso sí nos tienen amenazados. Algunos no nos sentimos tan amenazados, vemos por ahí cositas. Los que tienen hijos pequeños, yo creo que así deberían sentirse amenazados. Cuando uno ve un video que dice que están llevando drag queen para enseñar a los niños en los colegios, y una cantidad de cosas que a veces los padres ni se dan cuenta, y eso nos debe sentir tremendamente amenazados. Ahora, durante mucho tiempo yo recuerdo, los católicos sentían que los evangélicos o protestantes eran los que lo amenazaban y eran los enemigos a vencer, y a los cristianos los persiguieron. Yo creo que tal vez Luis y Deida, que de pronto están en casa, ellos recordarán que ellos de pronto les tocó subir eso. A don Gilberto y a Marión también les tocó vivir eso. Nosotros no vivimos eso, y porque los protestantes eran los enemigos a vencer. Por otro lado, también los cristianos en mucho tiempo vimos que los católicos eran los enemigos a vencer. Pero a mí me parece que eso ya lo superamos, creo yo. Y si no lo hemos superado, lo tenemos que superar. Porque el enemigo a vencer ni son los evangélicos, ni son los católicos, sino que tenemos que unirnos, porque el enemigo es más grande, más poderoso y más sutil, que se nos está metiendo y no nos hemos dado cuenta, y nos está llenando en todo. Y como digo, no solo es el país, es la cultura en general, la generación esta, la sociedad en general, está amenazada por esas ideologías progresistas que se han infiltrado, y ojo con esto, sutilmente, y sobre todo han alienado la mente de esta generación que los llaman los millennials. Los alienaron, para ellos eso no es tan grave. Ellos se creyeron eso. La agenda globalista, las agendas de las ideologías de género, los abortistas, la agenda LGBTI, no sé qué más, y todo lo que eso trae. Porque ya están prohibiendo, ya están diciendo que hay límite para la libertad religiosa, hay una cantidad de cosas que nos quieren imponer leyes, censura de las libertades de culto y limitar el trabajo de las diferentes confesiones religiosas, y no solamente, sino aún de los psicólogos y una cantidad de cosas, porque la idea es que la gente sea libre. La amenaza contra el cristianismo y contra la cultura, contra la sociedad y las instituciones como la familia, como la iglesia, y contra todas las naciones en general, viene contra todo aquello que atenta contra la moral cristiana. Son amenazas que están ahí. Le digo, más allá de la inseguridad, hay otras cosas que son peores y, como digo, son sutiles y que están ahí. Por eso, no es solo cuestión de que nuestro país se sienta amenazado o esté bajo amenaza. No, es mucho más que eso. Todas aquellas naciones que todavía tienen o que viven
con un trasfondo cristiano, temerosos de Dios, se deben sentir amenazadas. Como digo, en Occidente, sobre todo Europa, se dejaron creer todo y ellos ya casi que es un continente perdido. Y frente a esa amenaza nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y en mis lecturas encontré un libro que es muy curioso, y les voy a poner raro, del que en 30 años de ministerio nunca he predicado. Nunca en mi vida he predicado sobre este libro, pero es una maravilla. Y a través de ese libro, de esa historia, veremos lo que la Biblia dice o nos sugiere que tenemos que hacer para lograr la salvación de nuestra nación o de nuestra generación o de nuestra sociedad. Es el libro de Esther. Ustedes conocen la historia de Esther. Exactamente. El libro de Esther, en el capítulo 4. Ya ahorita lo van a poner, pero ahorita les cuento un poquitico el contexto. ¿Son cuántos capítulos? Son como 6 capítulos, tal vez 7, no sé. O tal vez algo más, ¿no? Les cuento un poquito la historia del libro de Esther. Aquí vamos a encontrar la historia de un rey que se llama Asuero o Jerjes, también lo llaman, del reino de Media y de Persia, se llamaba el imperio que gobernaba en aquel tiempo. Un imperio, noten esto, un imperio que iba, no sé cuántos ustedes tienen el mapa en la mente, desde la India hasta Etiopía. ¿Usted se imagina cómo es ese imperio? La India, Irak, Bagdad, Irak, Irán, todo lo que es parte del Líbano, imagino, Siria, Jordania, Israel, Arabia, Egipto y hasta Etiopía. Era una cosa impresionante el reino que tenía este hombre. Y en ese reino vivían los judíos, los que quedaron, que fueron desterrados. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino un rey de Babilonia que se llamaba Nabucodonosor? Destruyó la nación de los judíos, se los llevó a lo mejorcito, dejó unos pobres fregados y pobres y destruidos allá y se los llevó para Babilonia. Pero luego viene otro reino y conquista Babilonia y derroca, Nabucodonosor fue muerto por sus hijos, pero bueno, viene otro que era Ciro, después viene Darío, reyes de Persia, después viene otros que son gobernados por Artajerjes, hasta que llegamos a Asuero. O sea, el pueblo de Israel pasó de imperio tras imperio esclavizados y los encontramos aquí en el libro de Esther. Y vamos a leer el capítulo 4, que es muy interesante. Los animo a que lean todo el libro porque es muy, muy chévere. El capítulo 4 de Esther es muy interesante y ya vamos a ver todo lo que encierra ahí. Ahora, aquí habla de un personaje que se llama Mardoqueo. El libro se llama, yo llegué a esta conclusión, algunos pueden ser que no estén de acuerdo conmigo, porque uno dice, bueno, si es de Esther, la protagonista es Esther. Digamos que sí y no, porque me parece que el personaje más relevante es Mardoqueo. Ustedes lean la historia y van a dar cuenta que Mardoqueo es el padrastro de Esther. Él la adopta, es como un tío, creo, de ella, y la adopta y ella es su hija, ¿no? ¿Cierto? Es lo que dice. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos vestían con tela áspera y se acostaban sobre cenizas. Ahora, uno dice, ¿cuál noticia? Ya les voy a contar. La noticia es que hubo un decreto del rey que dijo destruir a todos los judíos. De todas las provincias, recuerden el reino que es, ¿no? Y el decreto del rey es, y dieron fecha y todo, ¿no? Y cuando ellos vieron eso, se sintieron amenazados, y como nos pasa a nosotros cuando nos sentimos realmente amenazados, dice, tocó orar. Ahora sí nos tocó ayunar. Y a esta gente le tocó empezar a ayunar. Versículo 4. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente, le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Hatac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el monto exacto del dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería
del reino para la destrucción de los judíos. Este hombre pagó para que destruyeran a los judíos. Mardoqueo le entregó a Hatac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Hatac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Hatac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Hatac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Hatac que volviera a ver a Mardoqueo y le dijera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey extienda su cetro de oro, y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Tú me pides que vaya ante el rey si no me ha llamado, y todo el que se presenta sin haber sido invitado, la sentencia es una: muere. Y tú me pides que haga eso, le dice Esther a Mardoqueo. Así que Hatac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Y este versículo es para subrayarlo. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. Y mira esta otra frase: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo tal como Esther le había ordenado. Señor, ayúdanos en este momento en que tu palabra, Señor, se abre para nosotros. Sobre todo en el momento que estamos viviendo tan difícil, en este tiempo tan complicado, Señor. Y así como este pueblo se sintió amenazado porque los iban a destruir, que igual nosotros, Señor, podamos entender la dimensión de lo que significa la amenaza que viene contra naciones enteras, contra generaciones como la nuestra. Y que tú nos lleves, Señor, y gracias por tu palabra y por Mardoqueo, que nos enseña qué podemos hacer nosotros en medio de un país que está amenazado siempre, Señor. Háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les conté un poquito del contexto del libro, ¿no? Ahora, el rey Asuero, si usted lee en los primeros capítulos, tiene una reina que se llama la reina Vasti. Y el rey la manda llamar de vez en cuando, y la mandó llamar, pero a ella le pasó lo que pasa a algunas señoras, y es que le dio dolor de cabeza. Y Vasti entonces le dijo: no voy, rey. Y este hombre se encendió y dijo: ¿cómo es que no va a obedecer al rey? Y entonces los consejeros le dicen: rey, aquí hay que hacer algo, porque si las mujeres de este reino saben lo que hizo Vasti con usted, las perdimos y nos pegamos. Aquí hay que tomar medidas. Y entonces, pues quítela y ponga otra. Y así hicieron. Un clavo saca otro clavo, y entonces ya la desterraron a Vasti y empiezan a buscar una reina entre todo el reino. Y hubo muchas mujeres, se presentaron y escogieron a una que era muy hermosa, que se llamaba Esther. Y ella llegó a ser la reina, la esposa del rey Asuero. Y llega allí. La suerte cayó sobre Esther, una judía cuyo padre adoptivo era Mardoqueo, un judío piadoso. Pero resulta que, y si ustedes leen antes, Mardoqueo cayó en desgracia con el segundo del rey, con el gobernador, como en la mano que se llamaba Amán. Y Amán, porque Amán esperaba que todo el mundo le rindiera pleitesía, le hiciera reverencia, pero Mardoqueo dijo que no. Entonces Amán se las ingenió para que el rey dictara una ley que dijera, pues que exterminemos a esos judíos. Y así fue. Y pagaron y dieron la fecha exacta en que iban a ser destruidos todos los israelitas en todas las provincias del reino.
y estaban ya. Y cuando ellos vieron eso, es lo que sucede aquí en el capítulo 4. Entonces Mardoqueo le dice a todos, hay que ayunar y clamar. Después de que se dicta la ley, con fecha exacta, se enviaron cartas por todo el reino, para que se llevara a cabo la eliminación del pueblo judío. Y cuando Mardoqueo y su pueblo se vieron amenazados, hicieron 3 cosas que salvaron a la nación. Y quiero que esas las tengamos en cuenta. La primera es muy extraña, que es la que nos dice ahí comenzando el capítulo 4. Porque seguramente ustedes, algunos ya lo saben, este libro no nombra a Dios para nada. En ninguna parte se nombra a Dios. Pero lo curioso es que dice que ellos se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron. Uno dice, bueno, ¿a qué Dios o a quién? Pues uno da por sentado de que buscan al Señor. No lo nombra, pero ahí está implícito, como lo vamos a ver ahora. Lo primero que hacen ellos es lo que hace cualquiera que se siente amenazado, que es orar. Conectémonos con Dios. Aquí el único que nos va a salvar es el Señor, nadie más. Y se conectan con Dios. Empiezan a ayunar, a orar frente a la amenaza. Ellos empiezan a disponerse a buscar a Dios. Como decía ahora, les tocó disponerse a buscar a Dios. Si ustedes me permiten, les tocó tomar a Dios en serio. Y así nos toca así, nos pasa así. Como las cosas pasan y todo eso, pero como que no nos sentimos amenazados, pues sí, de vez en cuando. Pero cuando vienen las amenazas, uno dice, nos tocó tomar a Dios en serio. Porque la amenaza es seria y la amenaza era de verdad. Ya había fecha y todo, ¿no? Y frente a esa amenaza, todo Israel o todos los judíos entran en pánico y toman una actitud de súplica, de lamento, vieron ustedes, de llanto, con gritos, con ayuno, porque buscan la ayuda de Dios. Entienden que ante una situación como la que van a enfrentar, tan crítica, la única esperanza está en Dios. No hay otra esperanza. Y buscan al Señor. Otra vez ustedes dirán, pero ¿cómo sabe que al Señor? Pues uno deduce que fue al Señor, porque ¿a quién más le oraban? Claro, cualquiera diría, no, pues sería otro Dios. Seguramente, no sé, pero aquí la mayoría por lo menos entiende que es Dios, como lo vamos a ver ahora, que el que lo va a ayudar, ¿no? Entonces el pueblo en cabeza de Mardoqueo expresa públicamente su angustia y no paran de clamar con gritos, vestidos de manera que les muestran el duelo y el temor y la angustia por lo que viene. Podemos decir que los judíos del reino de Asuero, del rey Asuero, tomaron en serio las amenazas, y por eso les decía ahora que yo creo que nosotros tenemos que tomar en serio la amenaza que estamos enfrentando. Nosotros quizás no la hemos tomado como tan en serio, ¿no? No, es en serio. Lo que está pasando en el mundo es serio, les digo, muy en serio. Ellos tomaron en serio la amenaza que venía contra ellos y comenzaron a clamar. La amenaza de destrucción los hizo tomar en serio a Dios también. Yo no sé si hoy en día somos lo suficientemente conscientes de esa amenaza que se ciernen contra nosotros, contra el país, contra la cultura, contra las generaciones que vienen, contra los niños. Por lo menos creo que los jóvenes o la generación que se llama los millennials, en vez de estar alerta, se han dejado alienar por las nuevas ideologías. Yo ya he dicho algo que seguramente otra vez digo, algunos no estarán de acuerdo, pero son una generación que casi que perdimos. Una generación entre los más o menos 30, 40 y quizás un poquitico, es casi perdida. Ya se alienaron completamente. No, eso no es tan grave, ¿no? Y déjenme decirles esto. Eso también incluye a los jóvenes cristianos. También los incluye a esos. Ellos no se sienten amenazados por ninguna ideología contraria a la verdad de Cristo. Más bien la asimilan esas ideologías y las ven como progresismo. Eso es progreso. Cualquiera que piensen o que vaya en contra de eso, son anacrónicos, no, ustedes son fanáticos. Y muchos otros que decían que pobres aquellos que nacieron homosexuales, pobrecitos ellos, porque son discriminados. Ahora se aterran de dónde nos está llevando nuestra pasividad y se van a aterrar a dónde nos va a llevar eso. Seguramente ustedes, como yo,
hemos leído y hemos recitado y nos sabemos de memoria Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Recuerdan qué dice? Ahí lo van a poner. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es una promesa, porque el Señor le dice al pueblo, si ustedes oran y me buscan, va a pasar esto. Ante esta promesa de Dios y la actitud de un hombre como Mardoqueo y los judíos, me pregunto si nosotros estamos orando lo suficiente o si lo estamos haciendo bien. Porque el Señor dice, y ustedes búsquenme, cuando haya problemas, búsquenme, oren de esa manera, cambien su camino. ¿No será que todavía no nos sentimos lo suficientemente amenazados? Porque algunos dirán, no, pues no, a mí no tanto. Y como no nos sentimos amenazados, entonces pues no oramos por ratico nomás. Pero la demanda es clara, ¿no? Clarísima. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual invocan mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y noten esto, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo espero, y perdona aquí pronto me enfoco, que los que están criando hijos, sobre todo ellos, se sientan lo suficientemente amenazados con lo que van a enfrentar sus hijos. Y se conviertan de sus malos caminos y dejen de ser pasivos y comiencen a tomar a Dios en serio, lo busquen insistentemente, responsablemente y diligentemente e intencionalmente. Enseñen a sus hijos el temor de Dios, porque es lo único que los va a defender. No hay otra manera. No hay nada más que los guardará de la amenaza que estamos por enfrentar o estamos enfrentando. Una cosa cierta, y es que si no se les enseña la doctrina de Cristo a nuestros hijos hoy, principios bíblicos, a los niños de hoy, déjenme decirles que afuera los van a adoctrinar todas esas ideologías. No están diciendo que Barbie está de una vez metiendo cosas como esas. Imagínense, por Dios. Y si no les enseñamos a hacer la verdad, otros les van a enseñar eso. Y algunos dirán, no, pero pastor, usted es extremista. Tranquilo, ya me di cuenta que usted no se siente amenazado, entonces que Dios lo guarde. Pero puede que algunos digan, no, eso no es tan extremo. No se crea. Lo primero entonces que hacen ellos es, Mardoqueo, que es buscar a Dios, conectarse con Dios. Pero lo segundo es muy interesante. Noten ustedes lo que sucede. En el capítulo 4, dice allí, versículo 14, le dice, Mardoqueo habla con Esther y le dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lugar, de algún otro lado. Pero tienes que saber que tú, Esther, y tus parientes morirán. Y esta frase también me gustó mucho. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Como quien le dice, y perdonen un poquito lo jocoso, le dices, Mardoqueo, tú no estás allí, como dice Lucumí, porque tienes cara bonita. Tú estás allí porque te pusieron por algo, para este momento te pusieron allá. Tú no eres la reina porque eres muy bonita. Tú eres la reina porque tú fuiste puesta allí. Y yo les digo, no dice que fue Dios, pero nosotros no dudamos que fue Dios, que sabía que eso iba a pasar y la puso allí para que fuera ella la que intercediera por el pueblo. Lo segundo que hace Mardoqueo es aprovechar el lugar donde estamos. ¿Qué recursos tenemos? Y le dice, no se quede callada. En estos momentos no nos podemos quedar callados, le dice. Hay que hacer, ¿no? Mardoqueo sabía que debía buscar a Dios insistentemente. Debía clamar a Él por la salvación sin desmayar, orar. Pero también debía aprovechar los recursos y lugares que estuvieran a la mano. Por eso no duda en acudir a la reina Esther. Yo sé que muchas veces, y lo hemos hablado con mi esposa estos últimos días, la gente dice, no, yo estoy orando a Dios para que haga esto, para que haga. ¿Y usted qué está viendo? No, yo solo oro a Dios. No, perdóname. David confió en Dios, pero fue como las piedras y se las lanzó al gigante. Él no dijo, Señor, aquí está la piedra, mándesela al gigante. No, usted tiene que hacer lo suyo. Usted tiene que hacer lo suyo. Hacer su parte. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro y preguntó, ¿y dónde le pusieron
allá y hay una piedra. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Ah, quítela usted, Señor, si lo quiere. No, quítenla ustedes. ¿Quieren ver el milagro? Quiten la piedra. Y si no la quitamos, pues no ven el milagro. Sencillo. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que nos toca a nosotros. Y como dice ahí, no te puedes quedar callada. Le dice. Lo segundo es aprovechar el lugar donde estamos. Y por eso Mardoqueo dice, pues allá el Señor puso, o quien puso a Esther allá, hay que ir allá, porque imagínense, es la única que tiene acceso al rey. Y acude a donde está Esther. Pero ante la negativa de la reina, Mardoqueo le hace ver que muy probablemente por esa razón fue que estuvo allí, o fue puesta allí en esa posición tan privilegiada. Y como digo, aunque no menciona a Dios, inicialmente le hace ver que el destino la puso allí. La ubicó allí, en ese lugar, para que ella fuera la que intercediera por la salvación del pueblo. Y mucho le echa la carga, le dice, el problema, ahora la responsabilidad es tuya, le dice a Esther. Claro, él era su papá y pues de alguna manera tenía influencia sobre ella, del punto como ustedes vieron que la convenció. Mardoqueo nos hace ver que los motivos por los que llegáramos a ciertas posiciones donde el Señor nos permite llegar en diferente momento, ¿no? Es para que hagamos algo. Por algo el Señor te puso donde estás. Tal vez Mardoqueo recordaba aquello de que mis caminos son más altos que los tuyos. ¿Recuerdan? Eso lo sabemos también de memoria nosotros. Creo que frente a una amenaza como la que enfrentamos hoy nosotros, debemos preguntarnos, y quiero que ustedes se vayan con esa pregunta hoy, ¿por qué Dios me puso en el lugar donde me puso? ¿Por qué Dios te puso en el vecindario donde te puso? Porque si eres maestro, ¿por qué te puso en el colegio donde te puso? Si eres padre, ¿por qué Dios me puso como padre de estos pelados? Si eres abuelo, ¿por qué Dios me puso como abuelo de estos pelados? ¿Por qué me puso donde me puso? Eso fue lo que le dijo a Mardoqueo a Esther. Dios te puso ahí, quizás para este momento. ¿Y qué puedo hacer yo donde Dios me puso por este momento de la historia? ¿Cuáles son los recursos con los que Dios me ha capacitado para enfrentar esta amenaza? Esther tenía de alguna manera un recurso que era arriesgando la vida, sí, pero era ir delante del rey, ¿no? ¿Cómo quiero yo que Dios me use en sus planes? Claro, ustedes dirán, ¿y cómo así que use? Luego, ¿cuáles eran los planes de Dios? ¿Salvar al pueblo? Ya les voy a mostrar que sí. Aunque ser reina para Esther era un privilegio, lo que tenía que hacer para salvar a su pueblo significaba, ¿ustedes vieron? Poner en riesgo su vida. Y ella dijo, si hay que morir, pues tocó. Cuando Mardoqueo se la puso así, dijo, listo, si es la cosa, si hay que morir, pues se muere, ¿no? El costo que tenía que pagar ella era arriesgar la vida. Mardoqueo le hace ver a ella que no se puede quedar callada. Esa palabra también me gustó. No te puedes quedar callado. Y me gusta, como les decía, que hay gente que está empezando a hablar. Gracias a Dios por Agustín Laje y por una cantidad de gente que está hablando y está diciendo, oh, eso es mentira. Y mucha gente que a veces nosotros no tenemos como la elocuencia de ellos y quizás no la valentía para hablar como ellos lo hacen. Pero que no se están quedando callados ante la amenaza, porque ella, Esther, seguramente también moriría. Finalmente ella entiende que está allí para la salvación de su pueblo. Y dice, listo, si hay que tomar ese riesgo. Ahora, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque dice, no, pues que si yo hablo, todo el mundo se me viene encima, la gente me ataca. ¿Y quién dijo que no iba a ser así? ¿Quién dijo que no iba a ser así? Ella arriesgó su vida. ¿A usted le da miedo que lo señalen y que lo ridiculicen? ¿Lo van a hacer? Claro que sí va a ser así. ¿Qué riesgo estás dispuesto a pagar para no quedarte callado? Claro que sí. Lo que hizo Esther, y dice, ayunen por mí. Bueno, pidan por mí porque me juego la vida. Esther arriesgó su vida desenmascarando al mentiroso y denunciándolo al engañador. Arriesgó su vida. Creo que además de orar, como lo hicieron los judíos en aquel tiempo, nosotros debemos aprovechar los espacios que se nos han abierto para manifestarnos y no quedarnos callados. Por ejemplo, vienen unas elecciones ahorita. Ahí nosotros tenemos que participar y saber por quién votar y cómo votar. Si alguno dice, no, yo no voto, pastor, yo la verdad no sé. O sea que usted no se siente amenazado.
Permítame, le digo, así como le pasó, le dijo Mardoqueo a Esther, tranquilo, usted no vote, quédese tranquilo, que usted no le va a pasar nada, no se preocupe. También, tal vez su familia también va a ser afectada. Tenemos que hacerlo. Ver por quién votamos y cómo lo hacemos responsablemente. Tenemos que hacerlo. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. Tenemos a alguien en posición, hay que buscarla, a ver qué hace. Pongámosle carga, oremos por esa persona, como pidió usted que hicieran por ella, ¿no? No podemos quedarnos callados, tenemos que votar y elegir responsablemente. Yo no les voy a decir qué candidato, cada uno tiene que estudiar por cuál es, ¿no? Tal vez eligiendo y orando por esas personas que sabemos que Dios pondrá para salvarnos de la amenaza. Y a ellos tenemos que hacerles saber que Dios los pone allá, si salen elegidos, para que hagan las cosas como debe ser. Personas temerosas de Dios. También creo que debemos pronunciarnos en otras instancias que nos permiten, marchas. Yo les digo, a mí me da una pereza ir a las marchas, pero yo veo que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros, no ir a romper vidrio ni nada de eso. Pero la palabra esta me tocó, no se puede quedar callado. No podemos ser indiferentes. Tienen que hablar, tienen que hacer algo. Plebiscitos, no sé, no podemos quedarnos callados. Aquí Héctor nos trae están recogiendo firmas unos cristianos para hacer un plebiscito contra esas ideologías y todo eso que quieren enseñar a los niños. Entonces ya hablan ahora con, ahí, levante la mano Héctor, ahí está Héctor, y él nos va a ayudar en eso. Hay que hacerlo. Pero sobre todo, aprovechar los lugares donde Dios nos ha puesto. ¿Dónde nos ha puesto? Lugares de influencia, como los de ser padres, ser abuelos frente a sus hijos y nietos, los que son maestros, dije ya, para que aprovechen lugares donde Dios los puso, porque muy probablemente para ese momento Dios lo puso a usted allí. No podemos quedarnos callados. Y como decía ahora, nosotros debemos advertir que así como Esther le significó un riesgo, también para nosotros significa un riesgo. Seguro que sí. Ser señalados, ser acusados, ser despedidos de pronto. Pero como dijeron Pedro y Juan allá en Hechos, es más importante agradar a Dios que a los hombres. Preguntémonos, ¿cómo puede usar Dios mi vida en el lugar donde me ha puesto para enfrentar la amenaza que nos acecha? ¿Cómo puede Dios usarme a mí, a ti? ¿Cómo podría yo unirme a los planes de Dios desde el lugar donde estoy, donde Él me puso, en la familia, en la empresa, la ciudad, la iglesia misma donde Dios me ha puesto? Mire, esta semana, según ustedes se impactaron con lo que pasó el domingo con Luzmeri y Tristán. Y me dice, ¿cómo es que una pareja llega a eso? Aterrados nosotros. Y yo como que escuchaba, y a mí me gusta porque parte de la esencia de esta iglesia es trabajar con matrimonios, con familias. Y como que el Señor me decía, por eso usted está ahí. Por eso ustedes están ahí. Sí, yo pues que la gente no responde, no quieren reunirse. Qué pereza, Señor. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Solo cuando se sientan amenazados lo van a buscar. Pero para eso están ahí. Para eso estamos capacitados, para eso nos estamos capacitando nosotros. Para eso el Señor nos puso ahí. Para eso, para que no nos quedemos callados. Y en tercer lugar, ya vimos dos, ¿no? Lo que hizo Mardoqueo. Oró a Dios, clamó, como hicieron ahí, ayuno. Lo segundo es, usó los recursos que tenía. Pero esto me pareció magnífico. Y lo que dice, porque Mardoqueo usa una palabra ahí que es increíble. Ahí vuelvo al versículo 14. Cuando él va y le demanda la razón a Esther, y ella dice, no, pero es que voy a arriesgar mi vida. Y es lo que le dice Mardoqueo. Si te quedas callada, en un momento como este, esto me gustó mucho. Dice, tú tienes que hablar, pero si te quedas callada, déjame decirte algo, Esther. El alivio y la libertad para los judíos surgirán de alguna otra parte. Sencillamente, como lo vamos a ver ya, Mardoqueo confiaba en Dios. Él sabía que Dios tenía un plan. ¿Cuál? No sabía, pero que lo tenía, sí. Ahora, ojo con esto, porque nos dirán, pero si Dios tiene un plan, entonces ¿para qué yo me quedo callado mejor? No. Es fácil pensar en eso, ¿no? Yo solamente me limito a orar y no más. No. Si ustedes leen, no lo vamos a leer ahora, en el capítulo 2 finalizando, Mardoqueo, que se la pasaba por ahí rondando el palacio, se enteró de una conspiración contra el rey, de 12 eunucos que querían hacerle daño al rey, matarlo tal vez, y él lo denuncia. Investigan y es verdad, y a eso los ejecutan. Y dice que ese suceso quedó escrito en el libro de las crónicas del rey, y quedó ahí. Pero en medio de todo eso que sucede,
Bueno, porque después la reina en el capítulo 5, ella hace todo un plan para invitar al rey a banquete. Es muy, muy hábil, pues Esther, como la mayoría de las mujeres. Y entonces de una vez no le llega, el rey le dice, pídame lo que quiera. Le dice, no, tranquilo, rey, ¿por qué no viene mañana a otro banquete? Entonces, con la barriga vacía no es bueno. Pero también invitó a Amán. Invitó a Amán para que fuera y Amán dijo, la reina me invitó a su casa. Feliz. Pero como suelen suceder esas cosas que nosotros decimos, es que qué coincidencia, ¿no? Mire lo que sucede en el capítulo 6 de Esther. Algo increíble. En medio de toda esa amenaza, dice así. Esa noche el rey no pudo dormir. Qué casualidad. Se le fue el sueño al rey. Entonces el rey ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que estos son Bigtana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey. Y pregunta el rey, ¿qué recompensa o reconocimiento le dieron a Mardoqueo por este acto? Preguntó el rey. Sus asistentes le contestaron, nunca se hizo nada. Y pregunta el rey, ¿quién está en la parte exterior del patio? Pregunta el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedir al rey que atravesara a Mardoqueo con un poste que había preparado que lo ahorcara. Dijo, el Amán vino para que el rey le diera orden para acabar con Mardoqueo. Entonces los asistentes del rey le dijeron, es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo, no es lo que le pregunté al rey, Amán, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Y Amán pensó para sí, ¿a quién quiere honrar el rey más que a mí? Se dijo a sí mismo. Si el rey desea honrar a alguien, debería sacar, le dice, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga el emblema real en la frente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por toda la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace a quienes él quiere honrar. Perfecto, le dijo el rey. Amán. Rápido. Lleva mi manto y mi caballo y haz lo que has dicho con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ningún detalle de lo que tú has dicho. Por favor. Que el Señor tenía un plan para su pueblo, lo tenía. El rey le dio insomnio. ¡Qué casualidad! Y pide que le traigan el libro. Lo tercero que nos enseña Mardoqueo es cuando le dice a Esther, yo vengo para que tú vayas y intercedas por nosotros, pero quiero decirte, tú puedes quedarte callada, pero te digo una cosa, Esther, la ayuda para Israel vendrá de cualquier parte, pero vendrá. Ahora, ¿cómo lo sabía Mardoqueo? La única forma que se me ocurre a mí es que él sabía que así como el Señor los había librado muchísimas veces atrás, el Señor tenía un plan para salvar a su pueblo. Y así fue. Increíble, ¿no? El rey se queda despierto. Mardoqueo sabía que Dios lo salvaría de alguna manera, como lo había hecho antes. ¿Cuántas veces el Señor te ha salvado a ti? Te ha hecho cosas y a veces se nos olvida, ¿no? Pero afortunadamente un hombre como Mardoqueo, y él confía en Dios. Lo que sucede después de la razón a Mardoqueo, como digo, hábilmente Esther hace un banquete y todo eso usted lo puede encontrar allí. Pero ellos sabían que Dios ya había puesto a rodar un plan para salvar a su pueblo. Y nosotros debemos creer eso y confiar en el Señor. Pero ojo con esto,
Eso nos debe llevar a ser pasivos, ¿no? No, entonces quedémonos tranquilos. No, a este le tocó arriesgar la vida. Aunque Mardoqueo sabía que el Señor tenía un plan. Justo en medio del plan para exterminio de los judíos, sucede lo que sucede en el capítulo 3. Por alguna razón que nadie sabe, pero que nosotros suponemos, imagino que Mardoqueo también, el rey no puede dormir. Y qué casualidad que lee en las memorias, las crónicas, y precisamente lee el evento cuando Mardoqueo le había salvado la vida de la conspiración. El plan de Dios hace que Amán, el que odiaba a los judíos, fuera y quien honrara a Mardoqueo. Pensando que se refería a él. Amán dice, no, pero ¿a quién más quiere honrar al Señor? A mí, ¿no? Finalmente, ustedes leen el texto, Amán es ejecutado en la horca que había hecho para Mardoqueo, como lo había planeado. Después de esto, viene Esther delante del rey en el segundo banquete. Intercede ante el rey por su pueblo y logra que el rey derogue el decreto, y de esta manera se salva todo Israel. Todos los judíos se alegraron. Y mire este texto que conocí tan bonito, versículo 8, capítulo 8, versículo 17 de Esther, dice así: ya el decreto se derogó, ya no van a acabar con los judíos, hacen fiesta los judíos. Y dice el versículo 17 del capítulo 8: y en cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, que no acabaría con los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declaraban día feriado y celebración. Y noten esto, también muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieron hacerle a los judíos. Pues si a usted los judíos los salvó su Dios, nos volvemos judíos también. Increíble, ¿no? Así como Israel, hoy estamos frente a una amenaza real, y yo espero que nos sintamos realmente amenazados. Es una amenaza real, les digo, real. Una amenaza que debemos tomar en serio hoy en día. Y al igual que Mardoqueo, debemos tener certeza de que Dios tiene un plan para salvarnos. El Señor lo dijo, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero eso no nos debe llevar a ser pasivos. No podemos quedarnos pasivos nosotros. Ellos sabían que Dios hacía su parte, pero ellos tenían que hacer la suya. No puedo imaginar cuál será el plan que Dios tiene para nosotros. Mardoqueo ni se lo imaginaba. Mardoqueo ni se imaginaba que el rey le iba a dar insomnio. Nada, pero él sabía, cuando le dice a Esther, si tú no lo haces, Esther, el Señor nos salvará de alguna manera. Yo no sé, no me puedo imaginar cuál será el plan que Dios tiene para salvar a esta generación. No lo sé. De la amenaza del progresismo, de las nuevas ideologías, del alejamiento de su verdad. Pero confío en que Él lo hará como lo ha hecho siempre a través de la historia. Yo creo que sí. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice Marcela Gándara en su canción Un viaje largo, dice: para hoy, esta hora he llegado. Para este tiempo nací. En sus propósitos estemos eternos, yo me viví. ¿Por qué nos tocó vivir a nosotros? Yo le decía a mi esposa en una reflexión esta semana, y me hubiera gustado vivir en otra época, la verdad. Esto es muy torcido, muy podrido este tiempo. Me hubiera gustado vivir en otra época, pero nos tocó aquí. Para esta hora nacimos, para esta hora nos tocó a nosotros. El Señor nos tenía preparados para esta hora. Él cuenta con nosotros para llevar a cabo sus planes y para salvar a esta generación de esta amenaza. Cuenta con nosotros. Él tiene su plan, pero cuenta con nosotros. Si no nos sentimos lo suficientemente amenazados, si nos sentimos lo suficientemente amenazados, debemos hacer como Mardoqueo: buscar a Dios con clamor, en oración, ayuno, de tal forma que nos conectemos con Él. Debemos hacer nuestra parte, seguros de que así como Esther, Él nos puso en este momento de la historia donde estamos, para hacernos parte de sus planes, y debemos hacer lo que nos corresponde.
así eso signifique riesgo y costos que tengamos que pagar, altos costos. Y confiemos en que los planes de Dios son perfectos. Eso lo decimos siempre nosotros, ¿no? Es un cliché, ¿no? Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Son más altos que los nuestros y Él no permitirá que el mal salga vencedor. Como les dije ahora, Él dijo que cielo y tierra pasarían, pero que sus palabras no pasarían. Puedes unirte a los planes de Dios haciendo lo que Él espera que hagas donde te puso. Y quiero terminar con esta pregunta para ustedes y los que están allá y los que verán la grabación. ¿Te arriesgarías a decirle al Señor en este momento, frente a esta amenaza, Señor, cuenta conmigo? Aquí estoy. Cuenta conmigo, Señor. Yo voy a orar. Voy a ayunar si es que necesitamos ya. Pero también tengo que hacer lo que a mí me toca. Cuenta conmigo. Si tú, y hazlo, no digo que lo hagan por emoción. Recuerden, eso significará riesgos. Esther arriesgó la vida. Y le diga, Señor, cuenta conmigo. Si tú te sientes lo suficientemente amenazado, y le diga, Señor, cuenta, aquí estoy yo, como Esther, como Mardoqueo. Cuenta conmigo, Señor. Tiene su rostro un momento, y cada uno donde está, y allá en casa también. Quizás tenga que decirle, Señor, cuenta conmigo. Y quizás de pronto tengamos que decirle que perdone nuestra pasividad, nuestra indiferencia, hasta nuestro coqueteo con esas cosas que nos dicen pobrecitos, todos pobrecitos. Y caemos juzgando a Dios porque pobrecitos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Mardoqueo, gracias por Esther. Que nos orientan sobre lo que tenemos que hacer, Señor, en momentos como los que nos tocó enfrentar, Señor. Mira quienes estamos aquí, diferentes. Gente mayor con nietos ya, bisnietos quizás. Jóvenes, Señor, a quienes tú has guardado su corazón, que no se han dejado alienar por esas ideologías progresistas, que a veces incluso se sienten intimidados, Señor, frente a sus amigos, pero que tú les has dado el valor, Señor, de por lo menos permanecer. Los que están criando hijos, Señor, yo te pido, en el nombre de Jesús, Señor, es una petición temerosa, Señor, que ellos se sientan lo suficientemente amenazados como para empezar a hacer lo que Mardoqueo hizo, Señor. Que los que están criando hijos, que los que van a criar hijos, Señor, se sientan lo suficientemente amenazados como para que te tomen en serio, Señor, y empiecen a buscarte y empiecen a enseñar a sus hijos la verdad de tu palabra todos los días, hablarles de ti, llenarse de ti para darle a ellos, Señor. Dales valentía, Señor. Señor, gracias porque nos das el privilegio, como a Esther y a Mardoqueo también, de ser parte de tus planes, Señor. Tú sabías, Señor, lo que iba a pasar después con lo que Mardoqueo hizo salvando al rey. Solo en tus planes estaba que un día ese rey tendría que volver a ese libro y recordar y tomar acciones. Señor, tú eres más alto que nosotros. Tus planes son perfectos, Señor. ¿Qué plan tienes para esta generación? No lo sabemos, pero que tienes un plan, lo sabemos, Señor. Eso sí. Y quienes estamos aquí, míranos quiénes somos, Señor. ¿Dónde estamos, Señor? Empleados, empresarios, jubilados, maestros, padres. Señor, solo tú sabes quiénes de los que estamos aquí, de los que están en casa, de los que escucharán esta grabación, te estamos diciendo, Señor, cuenta con nosotros. Señor, frente a tantas cosas como las que vivimos hace 8 días, cuestiones violentas como esas, Señor,
que nos aterran de la dimensión de nuestra maldad, solo podemos decirte, Señor, aquí estamos, Señor, cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Tú nos has dado el privilegio a muchos de nosotros de tener un matrimonio, quizás no el mejor, pero por lo menos que nos esforzamos por agradarte a ti, Señor, porque te conocemos. Y te podemos decir, Señor, frente a tanta problema en familia, cuenta con nosotros, Señor. Cuenta con nosotros. Señor, ayúdanos a no quedarnos callados. Desde ya pedimos por esas elecciones de octubre, por los candidatos que se van a lanzar, por los hermanos nuestros que se van a lanzar, que tú los guíes, Señor, que les ayudes a purificar sus motivos y que les ayude, Señor, a hacer luz donde van a estar. Señor, gracias por tu palabra, que es perfecta. Señor, perdónanos cuando nos hemos quedado callados. No permita, Señor, que callemos más, sino que hablemos, Señor, y podamos pronunciarnos, que donde nos pongas, hagamos lo que cada uno tenemos que hacer, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Simplemente queremos dejarnos usar por ti, oh Dios.